El objetivo de esta sesión es continuar con compartir los factores de riesgo y desprotección en adultos mayores. Déjame un lapicero, hijo. Paulita, apaga tu micrófono. Listo. Les voy a hacer como el meme. A ver, muéstrenme lo que anotaron. ¿De acuerdo? Así que anoten si gustan. Yo no voy a comer. Hay unas principales recomendaciones generales que observábamos. ¿Sí las recuerdan? Que son en el hogar, en el calzado, el paso seguro. Pero ¿qué tiene que ver esto con los factores de riesgo en adultos mayores? Si bien nosotros como profesionales y los adultos mayores como sujetos de derechos, tenemos la responsabilidad, si tenemos en casa un adulto mayor, de proveer de cubrir las necesidades básicas de nuestros adultos mayores, ¿correcto? Y estas son unas recomendaciones generales. Hablábamos acerca de la promoción de la salud. ¿Hacia quién va dirigido? Bueno, a los adultos mayores. En la Secretaría de Salud y en las distintas instituciones hay programas de prevención y de atención a la salud. Nosotros como trabajadores sociales, de acuerdo a nuestras principales funciones, son de la prevención de los problemas, ¿verdad? Gracias, María del Rocío. De preferencia en el grupo de WhatsApp, por favor, regístrense. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de cada uno de estos programas, pues vamos a observar cuáles son las indicaciones que nosotros vamos a proveer a nuestros adultos mayores o a la persona a quien va dirigido este programa. Ahora bien, hablábamos de una red de apoyo social, ¿verdad? Que es una forma o parte de una red recíproca que provee de un efecto positivo sobre la salud de los adultos mayores, ¿sí? Y el estado en el cual estos se sienten, mejorando tanto su etapa de envejecimiento y la calidad de vida que estos tienen. Algunos de los aspectos que les estaba recomendando son, más bien, o recomendaciones que se les estaba dando son acerca de las actividades físicas que deben de realizarse con regularidad. Varios de ustedes ya realizaron algunas de sus prácticas, ¿verdad? Con adultos mayores. Hay algunas de ustedes que he observado que están en instituciones gubernamentales que otorgan estos beneficios a los adultos mayores, ¿sí? Cabe mencionar que no todos me enviaron su planeación, nada más un equipo me ha enviado su planeación, entonces ahí se las encargo, por favor. Antes de pasar a las recomendaciones, voy a mostrarles cuáles son los factores de riesgo en adultos mayores. Los principales factores de riesgo, incluso sociales, la primera son la edad. Ese es un factor de riesgo para el adulto mayor, porque a medida que avanza el tiempo, pues más se envejece, ¿verdad? Y atrae con ello las complejidades del cuerpo o de su sistema orgánico, incluyendo en esta su salud. Dentro de las cuestiones sociales hablamos de un abandono laboral, donde el adulto mayor, pues bueno, por su condición de adulto mayor o física, pues bueno, tienen que abandonar el trabajo, ¿sí? Supuestamente, de acuerdo a los derechos, pues tiene que jubilarse. Otro factor de riesgo es la pérdida de redes sociales, tanto en el ámbito laboral, el ámbito social y el ámbito familiar. Cuando un adulto mayor deja de trabajar, pues pierde el contacto con sus amiguitos, ¿verdad? Sus compañeros de trabajo.
podemos decirlo así. No sé si a ustedes le ha pasado que cuando cambia de trabajo, pues, o en algún momento trabajaste en un lugar y después cambiaste, pues extrañaste a tus amigos, con aquellos compañeros de trabajo con los que compartías los alimentos, algunas peleas, pero luego se reconciliaban, etc. Pero imagínense un adulto mayor que trabaja en una institución o en una dependencia ya varios años, ¿qué impacto negativo puede generar en el adulto mayor, verdad? No sé si ustedes han observado en algunos sujetos, dejan de trabajar y lo primero que empiezan a hacer es querer hacer otras actividades, si sus condiciones de salud se las permiten. ¿Por qué? Porque empiezan a deprimirse al no tener la interacción social que antes tenían. Esta pérdida de redes sociales en estos tres ámbitos, incluyendo el social y el familiar, hace referencia cuando, por ejemplo, los nietos empiezan a crecer y emigran, o por así decirlo, a otros estados. ¿Qué pasa? No sé si han observado en casita o en familia, crecen los hijos de ustedes, por ejemplo, o de sus mamás, o ustedes mismos, y se van a otro lado y ya no ven a sus abuelos. Entonces, esta pérdida de redes sociales en disminución el adulto mayor puede provocar un factor de riesgo al no haber interacción social, ¿sí? Otra es que el adulto mayor se siente inútil socialmente. La educación y la sociedad, disminuye las oportunidades aparentemente para que el adulto mayor ya no estudie. No sé si han escuchado que dicen, no, yo para qué estudio, ya tengo esta edad. ¿De qué me va a servir? Yo ya me jubilé o ya me voy a jubilar, no sé. ¿Sí? Entonces, estos factores de riesgo observados en nuestros adultos mayores no siempre son representados así. Entonces, vamos a observar una investigación que hizo en el 2018 la Secretaría de Desarrollo Social, abordando sobre un diagnóstico de la situación de vulnerabilidad de la población de 70 años y más. En ese entonces ahí se le consideraba adulto mayor, pero ahorita ya se considera a partir de los ¿cuántos años? 60. 60, ¿no, profe? 60, ¿verdad? Aquí en México. Muy bien. La identificación de problemática de vulnerabilidad en adultos mayores. Las causas principales de este problema, que es una vulnerabilidad o los factores de riesgo que aumentan en los adultos mayores, se deben a la insuficiencia de ingresos y la falta de protección social que emerge o que va dirigida hacia nuestros adultos mayores mexicanos, ¿sí? Los efectos más importantes que causan esta problemática son 4, de acuerdo a este estudio realizado en el 2018. 1, el deterioro y la disminución de sus activos debido a los gastos inesperados. 2, el aceleramiento del deterioro natural y la baja calidad de vida, la exclusión social y la mayor dependencia de terceros. A continuación les voy a comentar o explicar gráficamente la manera en que estos elementos contribuyen a la mayor vulnerabilidad de este grupo poblacional. Estas se deben a 2 causas, ¿sí? Las primeras... Ay, Dios mío, me equivoqué. Permítanme. La primera, que hablábamos del ingreso insuficiente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, en el 2018 había 10.479.385 adultos mayores en México, ¿sí? De esta población, solo el 35.9% contaba con un empleo y entre aquellos ocupados solamente, el 41.2% recibió una remuneración por su trabajo. Quiere decir
que cada uno de estos adultos mayores, si bien trabajaba o no trabajaba, independientemente de las actividades que realizaban, a veces recibían una remuneración económica y otras veces no, lo que aumenta el factor de riesgo o la vulnerabilidad de nuestro adulto mayor es cuando los adultos mayores son jefes del hogar y su ingreso debe destinarse al consumo de todos los miembros del hogar, ¿sí? El ingreso promedio de los hogares con adultos mayores en 2008 fue aproximadamente de 5,958 pesos mensuales. Dígame, ¿quién vive con eso? ¿No? Ya. Un adulto mayor necesita de distintas atención a las necesidades que éste tiene por sus condiciones físicas, sociales, emocionales, etcétera, ¿sí? Muchas de las veces aquí en México observamos que hay adultos mayores que se encuentran enfermos. Por lo tanto, se necesita de tener una capacidad económica dentro del seno familiar que atienda estas necesidades, ¿correcto? Ahora les voy a proyectar el archivo. Cada una de nosotras y cada una de ustedes van a darle una lectura a este archivo, ¿sí? Es un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la población de 70 años y más. Aquí vamos a observar cuáles son los principales problemas que hay en este grupo de población, ¿sí? ¿Cuál es la caracterización del problema? Si observamos dentro de una población potencial, o sea, la mayor parte de la población, vamos a observar el nivel de educación, el grupo de personas adultas mayores que cuentan con un empleo y una remuneración salarial, aquellos que solamente tienen ingresos monetarios, aquellos que cuentan con pensiones y qué grupos de personas cuentan con los servicios médicos y de salud. Quiero hacer Sí, se los comparto, Rocío, en un momentito. Voy a hacer hincapié en referente a los ingresos. En los grupos de personas con remuneraciones salariales quiere decir, son aquellas personas adultas mayores que tienen un empleo formal en una institución, ¿sí? No sé si han escuchado las famosas plazas, bases, contratos, etcétera, ¿no? O sea, este grupo de personas solamente hay un porcentaje de adultos mayores. Hay otro grupo de personas de adultos mayores con ingresos monetarios, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no han observado en la calle adultos mayores que venden artesanías, que bolean los zapatos, adultas femeninas mayores que continúan haciendo aseo de los hogares, lavando ropa, etcétera, ¿sí? O sea, que no hay un empleo formal, no hay un sustento para la provisión de sus futuras necesidades, lo que va a generar que no cuente con un servicio médico de salud que tenga la disposición de proveer, por ejemplo, algunas, ¿cómo se llaman? Se me fueron. Atenciones especializadas, ¿sí? Si nos vamos a referir a lo que es de salud, cuando un sujeto cuenta con estos servicios médicos, se cuentan la mayoría con especialidades en tercer nivel, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS, por ejemplo, tiene dentro de su institución especialidades de atención a la salud para aquellas personas que cuentan con esta seguridad social, ¿sí? En cambio, ahorita con las nuevas reformas de atención a la salud, encontramos el INSABI. ¿Sí lo conocen? Bueno, el INSABI va dirigida para todo ese grupo de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
Cuando un adulto mayor entra a un hospital, por ejemplo, y no cuenta con familiares, ni una identidad, o sea, lo tenemos como desconocido. Exacto, aquellos que han sido abandonados por sus familiares que llegan al hospital. La intervención del trabajador social, una, es indagar de dónde viene, si se cuenta con antecedentes de su ingreso, ¿sí? En las distintas instituciones donde ustedes van a intervenir, van a conocer que hay distintas pautas de intervención. En otros estados se ha observado que los adultos mayores son publicados en las redes de interacción, como el Facebook, es publicada su foto. Si tú lo conoces o conoces con sus familiares, llegó tal día, tal hora, a tal hospital. Por favor, dirígete al departamento de trabajo social o marca el número tal, extensión tal. ¿Se han observado? Bueno, aquí en Chilpancingo no se puede hacer eso. En el Hospital General no se puede hacer eso. O sea, hay distintas normas, ¿sí? Entonces, ¿qué procede? Si no tenemos una identidad del adulto mayor, pues bueno, vamos a interrogarlo, extraer información que nos sea de utilidad para la identificación del paciente, ¿sí? Cuando es un caso de un adulto mayor. Ahora, cuando el adulto mayor no está en condición de indigencia, el trabajo social se encarga de buscar una institución que provea ¿de qué? De la atención al adulto mayor, ¿sí? Créanme que es un proceso larguísimo, muy, ahora sí que pesado, que si no cuentas con influencias, amiguitos, comadre, compadre, lamentablemente, una vinculación formal, no te dan seguimiento, que lamentablemente no lo contamos, no contamos con ese compadrazgo con las instituciones. Entonces, ¿qué hace el Estado, la Secretaría de Salud o el Hospital General? Como el adulto mayor es un sujeto de derechos, se encuentra en vulnerabilidad social y con aquellos factores de riesgo de salud, ¿sí? Que vulneran todos los aspectos que le rodean al sujeto o al adulto mayor, pues tiene que tenerlo ahí en el hospital el tiempo que sea necesario, hasta que o sea reconocido por sus familiares, se tenga una identidad y se localice a los familiares, o hasta que una institución que lo reciba. Y lamentablemente, si es que no les pasa, si no es que se les fuga el paciente. A mí ya se me fugaron 2. ¿Qué significa fugar? Que se sale del hospital sin pedirte permiso o así. No sé si ustedes han logrado observar, ¿no? Que hay muchos adultos mayores en condición de indigencia aquí en Chilpancingo. Se han encontrado golpeados, lastimados, tirados en la calle y los trae Protección Civil o la Cruz Roja. Y estos reciben la atención porque es un sujeto de derechos. Independientemente si se cuenta o no con la identidad del mismo, debe de recibir atención a su salud, ¿sí? Y una estancia digna. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando no quieren recibir la atención? Tú no lo puedes detener, ¿sí? Lógicamente, el profesional va a intervenir de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuáles son estas? A mí, un caso que tuve apenas con un adulto mayor que ya se estaba tramitando, buscando referirlo a la casa del anciano, así se llama, ¿verdad? Casa del anciano. Ya estaba en trámite. Entonces, esos trámites regularmente se llevan en la mañana. Yo que estoy en la tarde, me toca el servicio. ¿Y qué creen? El señor se quería ir, pero no lo podíamos dejar ir así. ¿Cómo crees que vamos a dejar ir? No, qué inhumanas.
váyase pues, así. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La condición del adulto mayor, una se observó policontundido, quiere decir que tenía varias heridas, golpes en la cara, en el cuerpo, ¿sí? Alguien lo había golpeado, ¿ok, hijo? Entonces, este adulto mayor no se debía ir, pero ¿qué creen? Tuvo manifestaciones agresivas. Así como las personas o los sujetos de derechos tienen, valga la redundancia, sus derechos en todas las instituciones que proveen servicios sociales, los trabajadores, los profesionales y cada uno de nosotros que proveemos de esos servicios, también tenemos derechos, ¿sí? Entonces, ustedes en esta situación, en un contexto de lo que les estoy comentando, si ustedes hubieran estado en ese lugar, que el señor, el adulto mayor, se quería ir, pero tú ya estabas haciendo el trámite al DIF y a la casa del anciano, y él se quería ir, ¿qué hubieras hecho tú? Platicas, ¿verdad? Concientizas hasta donde puedas. Muy bien. Y te dice sí, pero tú agarras y te das la media vuelta porque tienes más pacientes o te vas a tu oficina. El adulto mayor, que creen, se empieza a descanalizar y sale corriendo. ¿Qué haces? Pues a veces lo dejamos que se vaya porque nos vaya a dar un golpe. Son bien Sí, ya no agresivos. depende eso de nosotros, ¿verdad, maestra? Ahí ya nosotros ya no podemos intervenir en otra cosa. Más bien tú no lo puedes detener. ¿Por qué? Porque también es su derecho, sus decisiones, su autonomía. Tú no eres un profesional que determina, dependiendo tu especialidad, porque el trabajador social sí se puede especializar en psiquiatría y psicología. Pero si tú no cuentas con esta especialidad y esta función, tú no puedes privar de la libertad a nadie. ¿Correcto? En estas circunstancias, un adulto mayor hay que saber también los parámetros de intervención ante la vulnerabilidad de un sujeto, ya sea un niño, un menor de edad, un joven, un adulto mayor. Hay parámetros para la intervención. Bueno, pues el señor, los camilleros lo quisieron detener porque aparentemente pues son varones, tienen fuerza, etcétera, ¿no? Oiga, usted no se puede ir, si se quiere ir, solicite su alta voluntaria. No, yo ya me voy. Y no, pues déjenos siquiera la sábana, llévese la bata, ¿no? Yo ya me voy porque es mi derecho. Ustedes no me pueden detener. ¿Estamos? Lo manifestó verbalmente. O sea, había una conciencia de sus decisiones. También debemos de conocer las normas, ¿sí? Los derechos de los sujetos. ¿Por qué? Pues pasa que el señor se sale, se fuga del hospital y ahí va con su bata, corriendo. ¿Creen que no nos preocupa que lo vayan a atropellar? Sí. Correcto, sí, nos preocupa. Pero ante esas manifestaciones de violencia verbal, no quisimos que pues se provocara una violencia física, o sea, que agrediera a alguien, ¿sí? Entonces, se dejó ir al señor. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos límites de intervención. Yo no puedo salir corriendo como trabajadora social. ¡Ey, deténganlo! ¡Policía! Porque afuera estaba la Guardia Nacional. ¡Deténganlo! Se está fugando. Claro que no, no se puede. Tenemos parámetros, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Que la Guardia Nacional, los sujetos estos, los soldados, se metieron bien propios al hospital exigiéndole a trabajo social, en su caso su servidora, una explicación de por qué dejé ir al paciente.
debemos de estar preparados para estas situaciones, porque esto después se puede convertir en un caso legal. ¿Por qué los pacientes ¿Sí? se van? Porque no quieren estar en el hospital. Ah, yo sí. Está muy rica la cama. Entonces, ay, Dios mío. Están llorando, ahí estás llorando cuando estás internado. Bueno, esto parte de la experiencia de la intervención del trabajo social, bueno, desde mi práctica en el área de la salud, que te vas a encontrar con distintas experiencias, ¿no? Que van a enriquecer tu práctica. Lo importante aquí es que tú como trabajadora social debes de conocer tus derechos como profesional, como sujeto, ¿sí? Pero también debes de conocer los derechos de la población con la que vas a trabajar, ¿sí? No son los mismos derechos del adulto mayor que de un niño, de un infante. ¿Estamos? Pero hay parámetros de intervención. Un menor de edad tú no lo puedes dejar salir porque es un menor de edad. No puede tomar decisiones de su autonomía personal, ¿correcto? Pero un adulto mayor sí. O un adulto, vaya. ¿Sí? Entonces, pasa que llega la Guardia Nacional, o dos sujetos, sí, de grandotes, acá me llegaban, y querían que yo les diera una explicación. Número 1, si usted requiere información, debe de pasar, ¿qué? Al área pertinente. Sí, yo soy la encargada del servicio. Y quiere saber usted qué pasó, primer momento, pasa a la dirección para que se le autorice la información. ¿Sí? Porque hasta eso no debemos de darle información a cualquier persona. Y ellos me manifiestan, es que no soy cualquier persona, soy la ley. Ajá, bueno, de acuerdo a tu ley, les comenté, o de a tu autoridad, hay protocolos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Tienes que conocer, anoten, los protocolos de intervención en las instituciones. Hay pasos a seguir. Entonces, no quiso pasar a la dirección, quería que yo le diera la explicación. Le dije, ok, respetando su autoridad, en primer momento los hechos fueron así y así, porque también va al Ministerio Público, quiero comentarles, a tomar declaraciones, a saber qué pasó, cómo llegó, cómo se fue, etc. Entonces, se le dio solamente un límite de información. Si quería ahondar o indagar más, tenía que pasar a la dirección. Y me empieza a decir, ¿es que usted conoce los derechos? Usted sabe que nosotros estamos allá afuera. ¿Por qué usted no nos habló? Le dije, mire, el adulto mayor número 1, yo no tengo la facultad para determinar, la facultad profesional para determinar que este sujeto o que el adulto mayor o que este usuario debía quedarse involuntariamente en esta institución. ¿Por qué? Porque empezó a decirnos sobre la salud mental. ¿Sí? Le digo, mire, esto es trabajo social. Quien determina las condiciones cognitivas de salud mental, pues son los psicólogos. Y cuando se requiere de ese servicio, ¿quién lo solicita? El médico. ¿Estamos de acuerdo? El médico manda a traer al psicólogo, ¿sí? Para hacer una determinación de por qué el sujeto debe de quedarse en esa institución, aun cuando él no lo quiera, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Ustedes han visto los anexos? ¿Por qué llevan a los drogadictos o a las personas, las drogodependientes? O a personas alcohólicas. ¿Por qué tiene que intervenir alguien más? Ellos no tienen control en sí mismos. No tienen una condición, ¿verdad?, que determine tomar sus propias decisiones. Ahora, si estamos atentos, conscientes de que yo, por ejemplo, si voy a llevar un familiar, Dios no quiera,
lleva un familiar a una institución de esta índole de atención, ¿no? O de rehabilitación, es porque yo soy cercana a él y puedo observar que es drogodependiente, etcétera, ¿no? Y manifiesta distintas conductas, no es el mismo que antes, y yo tomo la decisión porque soy a lo mejor su familiar directo. Voy y lo dejo y lo encierro. No es privar de su libertad, sino que no cuenta con una condición, una autonomía física para tomar sus propias decisiones. Ahora, en una institución gubernamental no es lo mismo. Tiene que pasar por un proceso, ¿sí? De atención, un proceso que primero brinde las necesidades sociales, los servicios sociales de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, el sujeto o el de la Guardia Nacional me dice, ¿por qué no intervino salud mental? Y porque el médico no lo solicitó. ¿Por qué el adulto mayor no lo mandaron, dice, a la casa del anciano? Ni sabía cómo se llamaba porque no era ni de aquí. Dije, mire, la institución se llama la casa del anciano y es un protocolo que se sigue. O sea, no es de que yo decido y ya que se vaya. Ya vengan por él a una llamada, ya vengan por él, vengan por tal paciente para que esté ahí. Claro que no, si las cosas fueran así, créanme que este mundo sería diferente. Entonces, es todo un proceso, ¿sí? Que se debe de sistematizar. ¿Y cómo lo sistematizamos? Con las herramientas que nosotros como trabajadores sociales contamos. ¿Cuáles son estas herramientas? Las notas sociales, ¿sí? Las fichas de identificación. ¿Estamos de acuerdo? Las hojas de casos médicos legales que a nosotros como profesionales respaldan nuestra práctica profesional, ¿sí? Yo no me las inventé, son parte de la profesión de trabajo social y cada institución va a determinar cuáles va a utilizar, ¿sí? Porque cada institución tiene un objetivo para su intervención, regida por misión, visión y valores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajador social va a intervenir con un adulto mayor, pero no pertenecemos a una institución y vamos a intervenir en el campo? ¿Qué vamos a hacer? Más bien en la comunidad, en una comunidad. Profesora, Dígame. ahí nos comentaban que nosotros tenemos que dirigirnos con ya sea el comisario, o sea, tenemos que primero tomar en cuenta a las autoridades para poder nosotros hacer alguna intervención. Correcto. Nosotros como trabajadores sociales siempre vamos a hacer hincapié, a lo mejor como docentes. Ustedes en algún momento también van a ser docentes. También van a intervenir en comunidad o en las colonias. Aquí en ISA ya pasó. Debes de dirigirte con tu autoridad, ¿sí? Con la autoridad, perdón, de estos sujetos con los cuales tú vas a intervenir. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que más te van a poder dar información de los problemas, de las necesidades. A lo mejor ellos no los van a conocer como factores de riesgo, pero tú eres el profesional. Tú vas a guiarte a partir de un objetivo. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es donde voy a intervenir? Bueno, mediante una entrevista vas a identificar estos problemas o necesidades, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a una institución, el IESH, vaya, y tú vas a realizar tu tema para titulación, ¿te lo vas a inventar? ¿Vas a tomar el que te comenta tu vecina? A ver, Elena, ¿algo quiso decir? Tenemos que investigarlo Ok. hasta el fondo. Sí, antes de que tú investigues sobre una problemática, ¿por qué se elige una problemática? Porque me gustó, me agradó, porque quiero conocerlo más a fondo. Muy bien. Gracias, Elena. Me parece pertinente. Ada,
Vero, Mariana, Rosicela, Paulina, Nisa, Dulce. ¿En qué momento tú determinas que te gustaría intervenir con cierto tema? Profesora, puede ser ya sea porque nosotros vemos las necesidades que hay. Entonces, obviamente nuestra intervención va a ir enfocada a provocar un bienestar social o un desarrollo hacia cierto grupo o comunidad o individuo. ¿Correcto? Muy bien, me parece pertinente. Además sería, maestra, porque la situación lo requiere, ¿no? ¿Cómo, Ada? No te escuché bien. Digo, sería también porque la situación lo requiere, ¿no? O sea, La situación lo requiere, para ¿verdad? intervenir. Sí, Muy porque bien. sí, puede que a lo mejor ya se encuentre, esa persona se encuentre en una situación que pues ya no puede con sus problemas, y es donde uno actuaría. Yo es lo que pienso personalmente. Cuando hay también una urgencia de intervención, ¿verdad? Ejemplo, cuando les toca ir a una institución, ¿no? Pues ya los problemas van a ser delimitados. A lo mejor tiene que ver con el servicio, a lo mejor tiene que ver con la prevención de ciertas enfermedades, de ciertas problemáticas. Pero cuando vas a una comunidad, ajá, ¿cómo le haces? No, pues no tienen cancha estos niños. Ah, tienes que justificar, tienes que investigar porque es importante una cancha, ¿no? La recreatividad, la prevención de que los niños caigan en alguna adicción, etcétera, ¿no? Pero esencialmente, quiero que pongan atención, se elige un tema a partir de tus capacidades, tu nivel de compromiso, tu nivel de responsabilidad, tu nivel de conocimientos y de necesidad de aprender sobre eso, ese problema que tú quieres intervenir, ¿sí? Va a haber algunas de aquí que les gusta intervenir, ¿qué? Con niños con necesidades especiales. Va a haber aquí que quiera intervenir con qué? Con adultos, ¿sí? Desempleados. Va a haber aquí quien quiera intervenir con jóvenes con adicciones. Va a haber aquí quien quiera atender situaciones o problemáticas con la prevención del embarazo o la prevención de la violencia en el noviazgo a la temprana edad, ¿correcto? Primero necesitamos conocer cuáles son las problemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo en este caso de los adultos mayores? Porque en qué áreas de oportunidades. Créanme que ay, es que mis adultos mayores no tienen trabajo. Ay, es que mis adultos mayores están enfermos. Ay, es que mis adultos mayores esto y el otro. No lo vean como problema, véanlo como área de oportunidad para ustedes. ¿Sí? Un área de oportunidad en la cual tú puedes intervenir y en la cual tú vas a tener la necesidad de prepararte, actualizarte profesionalmente. Ahora yo les quiero decir y preguntar, antes de que iniciáramos la materia, que a lo mejor no teníamos mucho conocimiento sobre qué es la intervención del trabajo social con el adulto mayor o qué es el trabajo social con adultos mayores. Y antes de que hicieran todos esos cursos, ¿qué referentes tenían? ¿Alguien de aquí me puede decir? Sabíamos como que lo básico, ¿no? Por lógica, sabes que a un adulto mayor se le debe de dar un cuidado más especial que al de uno mismo. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen la misma movilidad, la misma flexibilidad, rapidez. Entonces, uno como que seguía por la lógica. Ya cuando experimentas, como en este caso los cursos, pues ya aprendes más a fondo qué es lo que se debe de hacer ya bien técnicamente. Entonces ya refuerzas ese conocimiento para posteriormente, pues, ponerlo en práctica. Si no es ejerciendo, al menos siquiera es con tus abuelitos o tus papás en un futuro para que les puedas dar una mejor calidad de vida. Correcto.
Y no siempre pasa en todos. Nisa, por ejemplo, tú ya tenías referentes, ¿no? Tú mencionas, no, pues es por lógica. Un ser racional razona, por la redundancia, y dice, no, pues mi adulto mayor necesita una necesidad especial porque no tiene las mismas capacidades que yo. Pero hay otras personas que a lo mejor no han tenido la experiencia de convivir con un adulto mayor, yo no, ni idea tenía, ¿no? O la verdad no sabía. Yo la verdad tengo muy poca experiencia con adultos mayores familiares, ¿eh? Pero allá en el campo, en el área de la salud, pues no soy yo la que atienda al adulto mayor, son los enfermeros. Yo me aboco a la cuestión social, ¿sí? Entonces, esta parte de los cuidados del adulto mayor, la prevención de la atención de enfermedades al adulto mayor, todos estos temas, díganme, ¿de qué le han sido de utilidad para sus prácticas? Pregunta. Yo. A ver, Elena. A mí en lo personal de mucho, profa, porque yo en este caso no tuve una abuela o un abuelo, un cariño, o sea, no conviví con ninguna abuela y abuelo, pero lo estoy lo estoy poniendo en práctica con su abuelita de mi esposo, que ella ya pierde la noción, se le olvidan las cosas y pues trato de visitarla y le digo, abuelita, alístese porque ahorita la voy a venir a traer, como ahorita fui a traer su almuerzo de mi esposo, voy a venir a traer para que vayamos a la casa, le digo, y nos tomemos una coca con pan. Sí, mijita, vas a venir, le digo, sí, ahorita vengo. porque sé que porque sé que su vicio de ella es la coca. Ajá, pero sí, trato de convivir un ratito con ella, pues, pero pues, allá llegando aquí a la casa le doy un agua fresca y así. Convivimos ahí comiendo algo de chuchería, porque como allá no le compran chuchería. Ajá. Bueno, fíjense. Maestra, es que, por ejemplo, es un tanto difícil con los adultos mayores, porque, por ejemplo, ahorita retomando pues lo que dice Elena, hace un par de años, antes de que mi abuelito falleciera, pues a él no los dieron de alta del hospital porque nos dijeron pues ya no hay nada que hacer, ¿no? A él le quitan el intestino delgado, entonces le queda una herida en el estómago, un hoyo, se puede decir, abierto, que ya no se podía cerrar. Entonces, un primo que es doctor y yo, o sea, le hacíamos sus curaciones aquí en casa, lo teníamos en un cuarto aislado para que nadie se metiera por lo mismo de que esa herida estaba abierta y no se contaminara, ¿no? Entonces a nosotros, a él le daban la alimentación parental, algo así, era una manguerita y le pasaban un liquidito, porque él ya no podía comer por lo mismo del estómago, de que ya tenía un hoyo, ya no tenía el intestino, entonces ya no. Entonces, lo que nos dijeron, no le pueden dar nada sólido, o sea, nada de comer. Y la impotencia de que tu adulto mayor o tu familiar, tu sangre te esté diciendo, hija, dame caldito de frijol. O hija, tráeme mi manzanita, su sidral, porque era algo que le encantaba. Entonces, como yo, la verdad, maestra, sinceramente, con mi mamá, a escondidas le dábamos, era una tapita, lo de una tapita, y con él ya era, pero se llenaba, ya decía que estaba llenísimo, y era una tapita, o sea, así, ya sea de caldito de frijol o de su refresco favorito. Pues se lo dábamos, sinceramente, dijimos, si ya está en las últimas, si ya va a fallecer, ¿para qué se va a ir con ese gusto? Vaya, si el que yo no le dé no lo va a ayudar en nada, entonces, digo, ¿qué me lo impide, no? Entonces sí le dábamos y ya decía, ya, pero porque, o sea, él no podía ya retener nada. Entonces sí es un poco difícil, dijera Elena, pues si a su abuelita le gusta la coca, pues, aunque sea un vasito, o sea, ya, digo, es que ellos también disfruten también sus últimos momentos. Lógicamente se les va a cuidar esa alimentación, eso que no les afecte, vaya, en ya sea la presión, el azúcar o X cosa, pero pues su gustito de vez en cuando, pues que se lo den, ¿no? Porque sí es complicado, vaya. Correcto. Miren, si nosotros identificamos que es importante una concientización del trato digno o en el último proceso, en la última etapa de nuestro adulto mayor, las condiciones serían diferentes, ¿sí?
para quien a lo mejor no pudimos evitar que falleciera, en este caso su abuelito Nisa, ¿no? Lo dieron de alta por máximo beneficio, quiere decir que ya no hay nada que hacer por él. Entonces, hay una especialidad que se encarga de orientar a los familiares en este proceso, Nisa, ¿sí? Que te va a La dar tanatología. la tanatología, ¿correcto? Que habla sobre el proceso de duelo también, porque es un duelo que se vive, aunque no haya fallecido, ¿sí? Antes de que falleciera, obviamente. Ya se está viviendo el duelo, porque te duele también no darle lo que él te pide, te duele también tenerlo aislado, ¿sí? Cuando el ser humano es un ser sociable y necesita de la interacción con otros sujetos para su estabilidad, ¿qué? Emocional y social, ¿sí? Entonces, esta situación inmunosuprime a los sujetos, que es lo que está pasando en el área COVID. ¿Sí? Los adultos mayores están muriendo por no tener interacción social. No es lo mismo que esté una enfermera, un enfermero, médico. ¿Qué pasó mi madre? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó el otro? Y así está, se van rotando cada 6 horas, o sea, te los van cambiando. ¿Por qué? Porque no puedes estar ahí mucho tiempo. Te sofocas. Ahora imagínense el adulto mayor. Se inmunosupren y fallecen. Hay testimonios de adultos mayores que los sacan de antes de ser intubados y están vivos. Sí les conté, ¿no? Del caso de... No les conté. Bueno, un adulto mayor lo vinieron a aislar aquí cerca de la casa, familiar lejano. Ya lo iban a intubar. ¿Y qué dijeron los familiares? No. Nos los llevamos de alta voluntaria, ¿ok? Bajo sus condiciones y sus riesgos se lo llevan. Sí. Bueno, aquí consiguieron, la hija es enfermera, entonces ella se encargó de los cuidados paliativos prácticamente, ¿no? Porque estaba ya en condiciones de fallecer. Buscaron el oxígeno, buscaron esto, buscaron lo otro. Adelante, Paulina. No sé si mi comentario esté fuera de lugar, pero ahorita de lo que comenta de lo de los hospitales y esto, de los adultos mayores, yo creo que también tiene que ver mucho los familiares, en cuanto a la calidad de vida que deben de llevar. Un ejemplo así rápido, cuando dan de alta a un adulto mayor por máximo beneficio, muchas de las veces no es porque realmente lo estén llevando y ya no se puede hacer nada, sino porque antes se les pudo haber dado tratamiento o que la familia pues interesara un poquito más en la salud del abuelito y lo llevan ya de última instancia y el médico les dice, no, pues ya no puedo hacer nada, y al rato la familia dice, es que ya me lo regresó al hospital. Correcto, ahí a lo mejor, sí, en parte tiene que ver el profesional del área de la salud, los familiares, es una triada, ¿sí? Es el paciente, son los familiares y son los del área de la salud, pero en este caso, Pau, que el abuelito, por ejemplo, de Nisa hubiera dicho, sabes que yo ya no quiero, yo quiero estar así, ya, déjenme, yo ya no quiero seguir con ese proceso, porque también se entiende que es un proceso doloroso para el adulto mayor, ¿sí? Donde también lo hemos observado, que ellos por voluntad propia deciden, pues yo me quedo así como estoy. Esa es una. Bueno, entonces, una duda, ¿hasta qué edad entonces un adulto mayor puede firmar su consentimiento de los procedimientos que le puedan hacer en un futuro y que el familiar? No hay una edad, sino hay una condición cognitiva que es valorada por el psicólogo, ¿sí? Cuando hay demencia, pues lógicamente no, y a veces hay demencia desde tempranas edades, no necesariamente que sea un adulto mayor, ¿sí? Hay veces que los adultos mayores deciden darle la voluntad a los hijos, ustedes decidan, porque lo he vivido, ¿sí? Otra de las condiciones es que los especialistas lo determinan, ¿sí? Es un proceso muy doloroso,
donde debe de haber una intervención interdisciplinaria del médico, del trabajador social, del enfermero, cuando es posible el psicólogo, el tanatólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una valoración de la situación. Cuando se puede hacer algo más, se refiere a un tercer nivel, porque en este caso, digamos, tomando en cuenta se tomó la valoración de un segundo nivel, que dentro del Hospital General también hay especialistas, ¿sí? Y muchas de las veces dicen, ¿sabes qué? Hay que referirlo a un tercer nivel, a un área geriátrica. Y lamentablemente hay muchas situaciones que nos limitan esa intervención. En caso de que sí haya un tercer nivel, ¿qué pasa? Si tú no tienes conocidos, no te los aceptan. Si tú no tienes dinero, no te los aceptan. Deja de hacer eso, niño. No es hipo. Pues ve a sentarte ya. Y a veces da un poco de tensión esa situación, porque se nos están muriendo los pacientes. Los familiares no tienen dinero. ¿Qué haces? Como trabajadora social, agotas todos los recursos, porque sí somos nosotras quien gestiona que ingrese el paciente a otras áreas. ¿Qué tenemos que hacer? Sobornar a veces. Y es real. Apenas un paciente que tuve de cirugía se electrocutó el muchacho. ¿Es solo? No sea metiche. Sí, él solo. Estaba trabajando de escasos recursos. Sí, el muchacho. Estaba pintando una casa y que cree cerca de una ramalla eléctrica de la CFE, lo alcanzó y le atravesó el brazo. Se lo comió el brazo, lo cosió. Yo sé que es algo fuerte, pero son cosas que ustedes van a ver, ¿sí? No vas a tolerar algunas fotos, no vas a tolerar verlo. ¿Qué dicen? Tercer nivel. Trabajo social. Empieza a enviar las hojas de referencia a tal hospital. ¿Y qué creen? Recibimos la respuesta. No se acepta porque es hospital COVID. No se acepta porque no hay espacio. No se acepta porque esto. No se acepta porque el otro. Entramos en estrés a veces. Síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es para trabajo social. Pero ¿qué pasa cuando ingresa un paciente influyente? No, a lo mejor que él no decidió estar así, ¿verdad? Nadie elige tener un accidente a menos que sea una situación de salud mental. Y que es primo, sobrino, fulano de sutano. ¿Qué creen? El director, el subdirector, el secretario de salud del estado, ahí están en el hospital presionando ¿a quién creen? A trabajo social. ¿Sabes qué, licenciada o fulana? Ya hablé con fulano de tal, envíamele por favor los documentos, empieza a tramitar la ambulancia, empieza a tramitar qué médico se va a ir, te lo aceptan tal día, tal hora. Y tú te quedas así de, ok, pero esa no es una urgencia. La urgencia es mi otro paciente que ya le amputaron el brazo, porque no me lo aceptan, porque la infección está aumentando. ¿Qué haces? A ver, dime. O sea, son retos a los cuales nos vamos a ir enfrentando. ¿Y qué creen? Una compañera les habló a un hospital que es COVID, pero es para atención a quemados. ¿Sí? Tienen la especialidad, vaya. Y le dije, ándale, manita, acéptanoslo, licenciada. Te vamos a mandar pancito, cafecito, quesito de aquí, de Guerrero. Ándale, por favor, ya estás sufriendo mucho, son de muy escasos recursos. Con esas palabras se los juro. Mándamelo, pues. Que sí mismo, pero bueno, lo aceptaron. Ok, solamente te pido un favor, ¿me lo puedes enviar por correo, la aceptación? Porque nosotros debemos de tener una evidencia.
Ahí está. Acepta, se recibe el paciente hoy, lo aceptan. Lo quiero mañana antes de las 8 de la mañana. 7:30 debe de ingresar por tal área, tal lado. Bueno, ya hiciste tu labor, ¿no? Como trabajadora social. Tienes que poner de tu bolsa, a lo mejor. ¿Sí? El pan y el queso. Sí, les mandamos un pancito ahí de saludable, bien bonito. En agradecimiento. Maestra, y en caso de que mero sí no se pueda así, que se pongan así estrictos de que no, ya que se haría uno. Pues ya tendrías que tener esa habilidad o competencia para resolver problemas. Maestra, yo en su caso le hubiera dicho al paciente que, por ejemplo, en el ejemplo no que puso de que le hablaban, no, pues ya va mi paciente para allá, tramítame la maleta. Me hubiera dicho, sí, con mucho gusto lo voy a hacer, pero mire, tengo este otro paciente que está así, siempre y cuando me lo acepte, yo se lo mando. No Podría se ser una estrategia. puede, son cosas que a lo mejor tú ya no decides. Lamentablemente no vamos a decirlo así abiertamente, pero hay jerarquías, hay niveles. Y quien tiene el poder tiene la decisión. Lamentablemente. Así que si un día llegan ustedes a una secretaría y está viviendo una necesidad, sienta la propia, por favor. O sea, una necesidad de alguien de sus usuarios que están cerca de ustedes. No pierdan esa empatía, porque yo estoy segura que usted va a llegar a un puesto, un día de estos. Acuérdese de las necesidades. Acuérdese si en un momento usted tuvo hambre, porque eso nos caracteriza como profesionales de lo social. Tener empatía a las necesidades de nuestros usuarios. ¿Ustedes creen que a los que se anduvieron moviendo les importaba que el otro paciente se estaba muriendo? No. Les importaba su estatus. Les importaba la influencia. O sea, es que me está presionando el secretario. Pues el secretario presiona al director, el director presiona al subdirector y el subdirector presiona trabajo social. Es un eslabón. A una cadenita, vaya. Entonces, la intervención del trabajador social, por eso debemos estar en constante actualización, ¿sí? Tener conocimiento al respecto del área o del tipo de población con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas donde se va a intervenir con un adulto mayor? En todas las de trabajo social, jurídico, educación, salud, desarrollo social, bienestar, ¿sí? De organizaciones no gubernamentales, de desastres naturales. Todas esas áreas, aunque sea un adulto mayor, debemos de conocerlas. Ahorita una causa de fuerza mayor o de, ¿cómo se dice? Desastre natural, es de esta pandemia. Es algo que tú no puedes detener. No hay fuerza humana que lo pueda detener. Bueno, hay intervención para disminuir el impacto, que es El cubrebocas. el cubrebocas, las técnicas de prevención, ¿verdad? Y de atención. Ya les ganó Carlitos participación. Entonces, vamos a ir conociendo, ¿sí? Lamentablemente la intervención o la interacción así virtual no es suficiente, créanme. Yo también estoy igual que ustedes, ¿no? Necesito saber más, casi hable maestra, díganos cuál es la fórmula de intervención con el adulto mayor. No hay una fórmula, solamente tenemos que tener las bases teóricas y tener un poco de acercamiento. Por eso yo les envío, no a prácticas como tal, porque no es una obligación, pero sí que ustedes tengan, o sea, obligación mía, si yo los envío a prácticas, hay un formato formal, ¿sí? Y yo lo tomo en cuenta y yo lo reporto a la institución, pero a mí no me están obligando a mandarlos, ¿sí? Entonces yo lo decido porque es parte de mi práctica, del curso, ¿sí? De orientarla.
Entonces, ustedes al tener ese acercamiento con el adulto mayor, si es que no tiene familiares que son adultos mayores, va a haber otra realidad, ¿sí? Va a haber, ahora sí que un acercamiento de cómo, ahora sí te vas a empezar a hacer preguntas, ¿y ahora cómo le hago aquí a esto que me está diciendo la señora? ¿Qué harían ustedes si Inisa, ese día que fuiste a intervenir, que una adulta mayor te hubiera dicho, mi niña, ayúdame, a mí me golpean en mi casa? Las neuronas te van a estallar, no vas a saber qué hacer, pero ¿qué crees? Vas a tomar determinación para investigar qué hacer y hasta qué momento tú puedes intervenir, ¿sí? Ok, yo todavía no estoy facultada profesionalmente para intervenir, pero conozco las instituciones pertinentes a las que esta señora o nuestro usuario puede intervenir, ¿sí? Entonces, investigas cuál es la institución, la diriges, es más, si quieres la acompañas. ¿Por qué? Porque si tú, Nisa, agarras y vas al Ministerio Público, es que la señora está siendo golpeada, tú serías la denunciante. ¿Sí? Tú serías quien demandaría a la otra persona. Eso pasa también en las instituciones. Por eso hay que saber cómo nosotros vamos a canalizar a nuestros usuarios. ¿Sí? Ahora sí que el conocimiento, quien carece de conocimiento se muere. Y no es que quien tenga conocimiento lo tiene todo, no, sino que vas a saber tener respuesta de cómo accionar. ¿Sí? Si ustedes no tuvieran esta cultura de prevención del COVID, ustedes irían sin cubrebocas, se irían sin caretas, se irían sin gel antibacterial, ¿sí? ¿Y qué provocarían? Un contagio. Ah, no, pero ustedes ya tienen el conocimiento de la cultura de prevención, ¿sí? ¿Y qué hacen? Pues disminuir, aminorar el impacto, aminorar a lo mejor un contagio, ¿sí? Asimilar. Debemos de conocer cada una de estas áreas que nos rodean a nuestros adultos mayores. Debemos de conocer cuáles son los factores de riesgo que ponen en condición de vulnerabilidad a nuestro adulto mayor. Debemos de conocer las corrientes teóricas de trabajo, de intervención de trabajo social con el adulto mayor. No hay una fórmula mágica que nos diga, bueno, voy a intervenir así, 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 así. Hay modelos de intervención, eso sí, y podemos crear y diseñarlas para una necesidad específica, ¿eh? De una vez les digo, usted es el profesional adecuado para modificar, crear, ¿sí? Modelos de intervención adaptados a las necesidades contextuales, ¿sí? Ya anda por ahí hablando. Bueno, ya me pasé 5 minutos. ¿Algo que deseen agregar? ¿Ya las aburrí? Profesora, acerca de las tareas que quedaron pendientes, me parece que se nos está próxima a vencernos la última, acerca de la visita y me parece que es un video que vamos a hacer, no, Un pitch. creo que comentó que aquí lo iba a aclarar. Ah, muy bien. Les agradezco. ¿Tienen tiempo? Les robo 5 minutos más. Sí. Rápido. Sí, profe, y para lo de las exposiciones también. Muy bien. Punto número 1, lo que ya está más próximo, sus exposiciones. De acuerdo a los cursos que ustedes tomaron, ustedes van a construir un material de exposición de estos temas. A lo mejor no vas a abarcar todo lo que viste, ¿sí? Pero si eres un profesional facultado para enfocarte en los temas que viste. Vas a respaldar prácticamente cada una de tus constancias. Temas del adulto mayor, la vejez. Miren, se trata de esto, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Conectado con el otro curso del envejecimiento prematuro, es un ejemplo, ¿no? O la prevención de la pandemia. Es importante para esto, para el otro, para el otro. Tú le vas a dar el enfoque con trabajo social, ¿sí?
sea, no va a ser tan extenso. Puedes hacer a lo mejor hasta 2 diapositivas por cada uno. Esencialmente, lo que necesitan ustedes, es aterrizarlo en trabajo social. ¿Por qué es importante esos temas para trabajo social? Lo vas a construir de esa manera. Otra. ¿Sí queda claro cómo? Sería Esto para va a ese ser sábado, por maestra. equipo. Ajá. No, individual. Es individual. ¿Es Ok. individual, maestra? ¿Las exposiciones? Ah, ok. Teníamos, de hecho, ya habíamos como que organizado algo, pero pensábamos que iba a ser por equipo. No, por equipo son las prácticas. No, sí, ya eso ya está, nada más que como dijo pues de las exposiciones con respecto también a la práctica que hicimos, pues no nos imaginamos que iba a ser en equipo y ya habíamos hecho algo en equipo, pero es Profesora, individual, pues No, retomamos. guárdalo, Nisa. nos vamos a grabar entonces y se Eso. lo vamos a mandar de manera privada a usted. Voy para allá. Ujú. ¿Sí? Las A ver, ya no estoy entendiendo. exposiciones que ustedes van a hacer, el video que ustedes van a hacer es independiente, ¿eh? Son diferentes. El producto que tú me vayas a entregar de tu exposición, si quieres tú te grabas, ¿sí? Y subes el video de tu exposición. Si quieres, subes tus puras diapositivas. Esa es otra. Pero cuando subes tus diapositivas, te atiendes a que yo te aplique un examen, te aplique una encuesta, te haga preguntas, etc. ¿Sí? Si tú subes un video, por ejemplo, exponiendo tus... ¿Cuántas constancias son? Son aproximadamente 4. 4, sí. Y subes la exposición de 8 diapositivas. Creo que sales ganando, ¿no? Esto es el otro y bla, bla, bla. Te expresas, nadie te está viendo. No tengas nervios, ¿sí? Es más práctico. Ahora, si tú decides subir tu pura diapositiva, está bien, pero ¿cómo yo voy a saber? Voy a conocer. Pues vas a exponerlo. Voy a agarrar un día y voy a decir, a ver, el día de hoy va a exponer Paulette Grande. Nos va a exponer los temas de su constancia. Y como yo tengo acceso a plataforma, yo descargo tus diapositivas y yo te las proyecto. En caso de que yo vea que son diapositivas. Ahora sí que lo dejo abierto. Y a su criterio, nada más voy a observar y me voy a planificar previamente. Diga, Elena. Y si nos grabamos, se lo mandamos a usted nada más personalmente. Sí, de hecho, yo les orientaría para que lo suban a plataforma. ¿Sí? Porque el video como tal no se puede subir a plataforma. Tienes que subirlo a YouTube y de YouTube subes nada más la liga y ya. El link puedes compartirlo. Correcto. O sea, pero todo va a ir en plataforma, ya sea el video o ya sea las diapositivas, todo va a ir a plataforma. Y ya nada más usted aleatoriamente nos va a decir, hoy ponen fulanas de tal y ok, ya entendí. Correcto, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una. Otra, las tareas que aparecen ahí atrasadas. Recuerden que yo les dije que iba a modificar las fechas de entrega. No sé qué me pasó, me bloqueé, pensé que no había vacaciones. Que no tuve vacaciones realmente como tal, ¿verdad? Pero sí de Liege tuvimos un descanso de una semana, ¿no? O 2. Entonces, 2. Yo me aloqué así bien rápido y agarré y subí todo antes de iniciar la materia. No, pero pues después resultó que teníamos descanso y yo ya lo había modificado todo. Entonces, no se preocupen. Lo que voy a hacer es abrirlo. ¿Sí? Abrirlo para que usted lo pueda subir o modificar la fecha, no hay ningún problema. Lo que interesa que es el producto. Porque ahorita ya hubo una preevaluación. Posteriormente va a haber una evaluación final. Si no estuviste al corriente, te doy la oportunidad que te pongas al corriente. Obviamente no va a tener la misma calificación, pero yo ahí voy a observar qué fecha lo subiste.
Aunque aparezca atrasado, ahí me dice la fecha, qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo lo subiste. ¿Sí? Maestra, por ejemplo, ahí donde dice sobre la visita, vamos a subir el informe de la práctica que hicimos. Sí, tú en este caso ya lo hiciste. Ajá, Yana, pero se lo enviamos pues al WhatsApp personal, ahora ya lo vamos a subir a plataforma. Correcto, ya lo subiste a plataforma. Ah, ok. Pero como ya... Y con lo que se venció del 2 de abril de la entrevista, no, pero lo que no se venció era nada más un punto, ¿no? Que lo íbamos a tratar de la entrevista profesional, ¿eso cómo se hará? No, realmente no me acuerdo, creo que les dije que iba a observar bien esa parte, porque me aloqué a una entrevista. Ya dígame, Monse. Sí, Sí, era finalmente la constancia del curso. Igual usted lo tomó en cuenta, pero para la futura visita que íbamos a hacer, o sea, como un punto como de aprovechar que estaba el profesional ahí y pudiéramos nosotros compartir información, pero en sí ese punto era únicamente la constancia, o sea, esa evaluación era únicamente la constancia. No, sí, o sea, la tarea como tal era subir la constancia, pero aparte él decía la próxima semana se verá lo de una entrevista a un profesional que se dedica a cuidar a un adulto mayor. O sea, yo por eso pregunto, no era como un punto como tal, lo puedo preguntar a la maestra. muy bien, sí, me aclararon bien. Ahora sí que de acuerdo a su duda y lo que me aclaró Mariana, porque ya se lo había comentado, ¿verdad? Al respecto, usted va a subir su constancia, ¿sí? Y si usted fue una persona que no intervino en una institución, pues no va a hacer esa entrevista. O sea, no es que sea obligatoria, sino que tú por lógica al ir a una institución vas a querer conocer cuáles son las funciones del trabajo social con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar, oiga, ¿y qué es lo que hacen? ¿Y usted cómo interviene? Oiga, te van a... Profe, pero en este caso que nosotras no fue institución, está bien así, ¿verdad? Ya. Auto. ¿Sí? Prácticamente... Perdón, otra duda. Respecto al informe de la práctica que realizamos, ¿la vamos a subir todos los integrantes del equipo o solamente una persona? No, eso les iba a comentar, de hecho, cuando estaba platicando o comentando Nisa, no, solamente lo va a subir uno. ¿Por qué? Porque lógicamente me va a aparecer el nombre de las que participaron. Nada más corrobore que las que participaron sí vaya su nombre. ¿Sí? Ahora, las que van a ir a instituciones o que están yendo o que apenas van a ir, me van a entregar un informe final, el cual va a estar constituido con qué? Con el nombre de la institución, nombre del equipo, las fechas, objetivos, ¿sí? Nisa, no sé si les puedas compartir cómo tú hiciste tu forma. Maestra, yo tengo un problema. Lo que pasa que yo iba a ir a la institución con mi equipo, pero salí de urgencia y es la fecha en que no me encuentro en Chilpancingo. Entonces aquí, donde yo estoy ahorita, mi tío es médico, entonces interacciona con los adultos mayores y él me dio la opción de que pues ahí mismo interviniera yo mis pláticas y todo eso. ¿Lo podría hacer? Ya Sí, que no puedo adelante. regresar a Chilpo, pues. Adelante, si ya hiciste los cursos, Sí. adelante. Tienes herramienta que tomar. Sí. O para tomar. Lo que sí necesito es que tú estandarices tu práctica, porque no vas a ser asistente de médico, no vas a ser enfermera, trabajadora social. No, sí, eso sí. O sea, cuando llegue un usuario, lógicamente va porque tiene una enfermedad, pero tú evalúa qué tipo de personas van, cuáles son las necesidades. Si estás en una población pequeña, pues acercarte a esos pacientes de tu tío. ¿Sí? Eso tenía pensado también. Sí. Ahora del video, profa, por favor. ¿Qué video? Ya. Ajá, del que nos iba a explicar. Ay, Dios mío, ya no les voy a dejar tareas, se los juro. Mejor ese quite lo llevo mucho. Es que prácticamente son las que restan. Y ya, son pocas, o sea, ya. Miren, he estado observando que he estado aprendiendo
de otros profesionales de otras áreas, ya sea de la psicología, de ginecología, de la geriatría, de otras áreas, que utilizan ciertas redes de interacción social para comunicar de manera estratégica, ¿sí? Resumiendo, que sea más creativo y en menos tiempo. Entonces, le sugería a Nisa hicieran sus TikToks. Pero eso para qué, eso es de chamacos, eso es para no, tranquilas, ¿sí? Principios de trabajo social, no juzgar. Las herramientas se utilizan, cada uno le da su propio enfoque, su propia utilización, ¿sí? Su propia, la forma en cómo lo va a utilizar. Hay gente que utiliza el Face para vender nada más. Hay gente que utiliza el Face ¿para qué? Para platicar con otros que no viven aquí. ¿Sí? Entonces, el objetivo con el cual se va a utilizar. Entonces, a mí sí se me hace una herramienta muy práctica para compartir información a otras personas. Es muy creativa, vaya. Si quieres, te puedes hacer, no sé si ustedes han visto TikToks. Profa, compartí unos con Nisa que son que pueden hacer puras letras, pero con un como fondo y ya explicar lo de trabajo social que es con adultos mayores, ¿no? No necesariamente grabarse uno. Y de hecho, creo el máximo de tiempo es 1 minuto, lo que tarda este video. Ah, ok. Entonces sería eso, ¿verdad? Correcto. Así, permíteme. Como el ejemplo que les envié con Isa, así de puras letras, tin, 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 tin. Ya, sencillo. Maestra, pero la información va a ser en base a adultos mayores, no de trabajo social. O sea, no, ¿cómo me explico? Ya ve que hay un TikTok que viene que las herramientas que usa el trabajador social, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar sobre adultos mayores. Correcto. Sí, todo enfocado a adultos mayores, preferentemente de trabajo social. ¿Sí? Yo ahí les voy a dar un ejemplo, quien lo quiere utilizar. Bueno, yo voy a hacer uno, no se los voy a compartir, lógicamente. El rato van a decir, ay, la maestra en el TikTok, ridícula. Ay, sí, maestra, compártalo. Pónganos el ejemplo. Una de las necesidades que yo he observado en el Hospital General es que llegan muchas personas que tienen una condición de, o que padecen la condición de ataques epilépticos. Sí, ataques de epilepsia, perdón. Entonces, estos sujetos cuando van a la calle, por ejemplo, solitos, y les agarra, como si fuera el temblor, la verdad, o sea, sin avisarles, ¿quién va a Protección Civil? Los levanta y los lleva al hospital. ¿Qué le pasó? No, pues lo encontramos tirado, no sabemos qué le pasó, no responde. A ver, y no trae identificación, no trae nada, porque se la robaron otros más vivos, ¿no? Pues mi sugerencia, voy a hacer un TikTok por ahí, es que si tú conoces una persona que tiene o padece esta condición, se debería normalizar y promover el utilizar un gafete, ¿sí? Un gafete donde diga tu nombre, a quién llamar en caso de ataque epiléptico. A lo mejor no datos de dónde vivo y todo eso, ¿no? Porque pues sí ponen en riesgo la domicilio y todo eso, ¿no? Pero sí aspectos, temas, lo voy a analizar bien. Datos generales, ¿sí? Nos pasa apenas, teníamos una chica que le dio un ataque mero en el centro, jovencita. No traía identificación ni nada porque solo salió a la tienda. ¿Sí? Y allá la llevan. No, pues no sabemos de dónde es. Nada. Trabajo social no puede difundir fotos. Hay que esperar hasta que venga el familiar o hasta que reaccione la paciente. ¿Pero qué creen? La paciente no quería decirnos quién era. A ver, hazla hablar. Entonces, este gafetito nos ayuda muchísimo. Entonces, una pequeña sugerencia. Sí, profa, ya entendí la idea entonces.
Muy bien, ya. Quieren que me calle. Ya me callo. No es cierto. Entonces, ahí la dejamos, ¿sale? Ya son 22 minutos. Nos vemos. Quien no se pudo presentar. Ni modo, 22 minutos de